Bueno, buenas noches a todos. Son las 7:32. Estamos empezando hoy nuestra reunión. Eh, Gracias a Dios, hoy tenemos un tema muy bonito. Hoy, hoy hasta de agronomía. Decía ahorita Sarita. Hoy, hoy vamos a aprender hasta de agronomía un poco y de agricultura y todo. Bueno, la palabra de hoy es la parábola del sembrador. Yo sé que muchos la conocen, muchos la han podido ver o escuchar en alguna oportunidad antes. Es una parábola muy bonita. Repito, Alex, qué gusto verte ya conectado. Ya leí también tu mensaje, qué bueno, del libro. La parábola del sembrador está en Marcos 4, del 1 al 20. Es un poquito larga porque primero Jesús dice la parábola y luego como que sus discípulos no entienden y entonces él como que vuelve a repetirles. Entonces, la parábola del sembrador, como siempre ya están publicados las notas en el grupo de célula para quienes quieran verla y también acuérdense que por YouTube estamos dejando al día siguiente la prédica para de pronto que si quieren compartirlo a una persona que no tiene acceso a Facebook o alguna cosa así. Entonces voy a leer Marcos 4, del 1 al 20, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Luego el 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y y estos son los de junto al camino, es quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, 60 y 100 por uno. Entonces, miren que Jesús se toma luego, primero habla por parábola y al parecer los discípulos no le entienden por parábola. Entonces él, cuando ya está solo, le preguntan, ven, ¿qué quisiste decir con las parábolas? Y en muchas partes veo que a pesar de que Jesús hablaba por parábolas, luego tenía que explicarles a los discípulos qué era lo que estaba diciendo. Entonces voy a analizar únicamente la segunda parte, porque la primera parte es como la introducción y luego a partir del versículo 10. Entonces el versículo 10 al 12 voy a volver a leer. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera,
por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, miren que lo primero es que él termina explicándole a los que estaban cerca, dice ahí, ¿no? Que los que estaban cerca de él y los 12. Entonces, y luego me causaba curiosidad y le dice, a los cuales se revelan los misterios del reino de Dios. Mire que para uno poder entender la palabra, y esto nos pasa, debemos estar cerca de Jesús. Y ahora vamos a ver toda una explicación de por qué no entendemos la palabra. A medida que nos vamos acercando, empezamos a entender la palabra que está escrita en la Biblia. Pero recién llegamos, nos cuesta un trabajo, no entendemos nada. Y esto es un poco lo que quiero que aprendamos hoy. Entonces fíjense que él dice que a medida que la gente estaba, los que estaban realmente cerca de él y los que eran sus discípulos, les he revelado los misterios del reino de Dios. Y que al resto, como que no les importa que aprendan o no aprendan para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. Y yo decía, pero qué fuerte eso, ¿no? O sea, como que... Entonces mire que además dice, a los que están fuera, dice, los que están fuera, dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera. Yo decía, ¿y quiénes son los que están fuera? ¿Fuera de dónde? ¿Del reino? O sea que en ese momento, todo ese montón de gente que está cerca de Jesús, oyendo a Jesús, pero no está cerca de Jesús, está fuera del reino. Pueden oírlo, pero si no están cerca, no están dentro. Entonces hace una diferenciación como que en los que están fuera del reino y los que están cerca y sus discípulos, que a ellos les va a ser revelada la palabra. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que yo decía, bueno, ¿qué quiere decir cuando no entiendo nada? Entonces que estoy fuera todavía. Sí, porque al final no entiendo, ¿verdad? Bueno, sigamos avanzando. Entonces, leía porque me costaba un poco trabajo entender el versículo 12. Entonces traje la traducción del lenguaje actual donde voy a volver a leer. Dice, Jesús les respondió, a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseña solamente por medio de ejemplos. Así aunque miren no verán y aunque oigan no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Entonces fíjese que ahí sí ya entiendo por qué no le interesaba que los otros entendieran. Porque dice que hasta que no pidan perdón, ¿cierto? Dice, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Entonces yo decía, es muy importante esa parte de pedir perdón a Dios. Fíjate, esa es como la primera llave que uno tiene para empezar a entrar al reino de los cielos. Y uno muchas veces no reconoce sus pecados. Lo hemos hablado en todas estas últimas reuniones, que uno no cree que ha pecado, que se cree que los pecaditos de uno son pequeñitos, entonces no son malos. Entonces uno no pide perdón. Y fíjate que dice que a menos que pidamos perdón, será revelada la palabra. Entonces, lo primero importante que veo ahí es que entender la palabra de Dios es un privilegio. Realmente es un privilegio que nos es dado. Y muchas veces, mire, las cosas de Dios, muchas veces las tomamos como una obligación. Y realmente yo siempre he dicho que ir a orar es como ir al médico. No es porque Dios lo necesite, Dios me ama y quiere que yo vaya a orar, pero quien más necesita la oración soy yo. Yo soy el que necesito que el médico me cure. Yo soy el que me voy a sentar con el creador del universo. Yo soy el que necesito la oración. Pero muchas veces sentimos que venir a una célula es para hacerle o agradar al líder o agradar a Dios. Resulta que es para mi beneficio. Porque yo todo lo que aprendo aquí es para mi beneficio. ¿Sí me explico? Entonces, entender la palabra de Dios es un privilegio y no es por nuestra inteligencia. No es porque yo sea muy inteligente. Es revelado por el Espíritu Santo a quienes Dios desea y a quienes se han comprometido con Él, fíjate. A los que están cerca de Él o son sus discípulos, ¿verdad? Para el resto de personas se requiere primero reconocer los errores delante de Jesús y acercarse con un corazón humilde.
Solo entonces tendremos un corazón dispuesto para ser enseñados. Entonces, esa es la clave. Fíjate que cuando uno no, ni siquiera se ha acercado pidiendo perdón, tiene soberbia todavía en su corazón, tiene prepotencia, no se siente pecador. Pero cuando uno ya reconoce que necesita de Dios, ahí sí tiene un corazón dispuesto para ser enseñado. Entonces, por eso Jesús habla por parábolas, para que aunque oigan, no entiendan, y aunque vean, no comprendan, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando primero reconozcan sus pecados. Entonces uno decía, bueno, ¿y por qué? Porque fíjate que de toda esta multitud que se convertía, de toda esta multitud que los seguía, ¿cuántos estuvieron con él en la cruz? ¿Cuántos se convirtieron o fueron leales a él antes de que él muriera? Ninguno, ni siquiera sus discípulos. ¿Sí? Entonces, fíjate que lo primero para acercarnos a Dios, en estos días me preguntaban, ¿cómo hago para recibir el Espíritu Santo? Y para poder entender más la palabra. Y vamos a verlo aquí detalladamente. Entonces, personas hoy en día escuchan las prédicas, van a la iglesia y además todo les parece de locos. Ah, usted está loco, mire todo lo que habla, eso les parece locura. Fíjate que hay una razón para eso. No logran ver, no logran entender. Entonces, si nosotros vemos, si nosotros entendemos, es por amor. Porque Dios ha tenido amor con nosotros y nos ha llamado. Y ahí es donde debemos sentirnos en un privilegio. Y no olvidar que estas cosas, que las cosas de la iglesia, que leer la palabra y aprenderla, ¿sí? Que poder escuchar, poder alabar, todo eso es un privilegio. Porque a veces lo vemos siempre como una obligación. ¿Cuántos millones de personas en el mundo hoy ni siquiera escuchan de Dios? ¿Y qué va a pasar cuando mueran y lleguen delante del Señor? Antes, al contrario, nosotros estando muertos, fuimos llamados por amor, para que nos convirtiéramos y nos abriéramos a los ojos a la luz. Entonces es un privilegio y una muestra de amor impresionante. Entonces debemos sentirnos afortunados porque hay revelación en nuestros corazones sobre la palabra. Eso significa que el Espíritu Santo está obrando sobre nosotros, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, genial, pero ¿qué pasa si no estoy entendiendo nada de lo que dice la palabra? O sea, ¿en qué grupo estoy? Y esto es un poquito, mire, Dios muchas veces no nos mira como somos hoy, sino como vamos a llegar a ser. Nosotros somos los que miramos el hoy, pero Dios muchas veces no nos mira hoy, sino lo que vamos a llegar a ser. Pero puede ser que hoy no estemos entendiendo nada en la palabra. Eso quiere decir que necesitamos todavía algo. Y ya vamos a mirar sobre eso porque les estoy creando expectativa. Esa es la idea. Entonces, puede ser que me haga falta confesar y arrepentirme de algunos pecados. Porque efectivamente mira que dice que hasta que no pida perdón con humildad o hasta que no me acerque realmente con humildad, todo se traduce en conocimiento de la palabra, más no en vivencia de la palabra y revelación. En estos días hablaba con mi hija y leíamos la historia de Noé. Y yo le decía, bueno, hija, ¿y esto cómo aplica para tu día? ¿O para qué sirve? Entonces me decía, no, pues para saber que hubo un diluvio. Decía, no, esto no es para aprender historia. La palabra de Dios es para aplicarla en la vida, no para saber que hubo un diluvio y Noé se salvó. Eso es historia. Ah, Jesús vino, hizo todos estos milagros y sé historia o hago algo con lo que sé. Entonces, si esa palabra no está produciendo cambios en mi vida, estoy aprendiendo historia y conocimiento, más no estoy siendo que Cristo viva en mi corazón, porque entonces no hay cambio. Solo cuando Cristo vive en mi corazón hay cambio. Si no, está en mi mente, no más. Ok, entonces voy a seguir leyendo. Si no tengo el corazón, de pronto no tengo el corazón dispuesto o no he querido reconocer errores o me mantengo en rebeldía, entonces el Espíritu Santo no puede actuar sobre mí. El Espíritu Santo está ahí, quiere entrar, pero si yo todavía guardo pecados que no quiero confesar, es como que, no, a ver, enséñeme, pero solo este pedacito, no me interesa que tomes el control.
Y el Espíritu Santo quiere entrar dentro de nosotros y que hacernos llenos completamente. Por eso digo yo, es tan importante orar todos los días, buscar de Dios, meditar en la palabra, asistir a la iglesia, a este estudio bíblico para que nuestras equivocaciones, mire, cada vez que venimos acá, mi idea no es condenar a nadie, lo he dicho, y la ley y la palabra no está para condenar a nadie. La ley y la palabra está para que aprendamos a ver en qué estamos equivocados. Eso es como cuando yo llego a un país y me dicen, mire, usted en este país puede hacer esto, puede hacer aquello, puede hacer aquello. Si yo no sé, puedo cometer algún delito que luego sea castigado por ese delito. Y ay, no, cuando no sabía. El ejemplo que les puse siempre, el chico que fue a las Filipinas y no sabía que allá eso se pagaba con pena de muerte, sí, y él no sabía. Entonces, cuando a uno le hacen ver los errores, no es por condenarlo, es por amor, para protegerlo. Pero nosotros hemos tomado ese concepto al revés, como que le estoy metiendo la llaga en la herida. Entonces, todo lo que hablamos aquí no es para decir, soy malo y usted se cree muy limpio. No, es por amor, es para que digamos, uy, estoy embarrándola en esto. Debo cambiar en esto porque si no, el día en que yo me presente delante de Dios, Dios va a coger la palabra y va a decir, aquí está escrito que no debías hacer esto y lo hiciste. Yo no sabía, no había caído en cuenta, pero ya aquí, ya después de habernos ido, ya aquí, podemos cambiar mientras estemos acá. Entonces, para eso es la palabra. Entonces, recordemos que las enseñanzas nos permiten ver nuestros errores para poder pedir perdón y corregir el error. ¿Se acuerdan lo que hablamos cuando hablamos que la lámpara, en la medida en que yo más estudio la palabra, en la medida en que yo más me comprometo con Dios, más la lámpara ilumina mi cuarto y más me doy cuenta de la basura que tengo adentro? Por eso es tan importante comprometer. Mire, yo siempre lo he dicho, el que va al gimnasio una vez al mes o una vez a la semana, pues no hace músculo. Si yo quiero aprender inglés y voy a clase una vez a la semana, ¿cuántos años me demoraré en aprender inglés? Entonces, esto es de todos los días orar, todos los días leer la palabra o leer un libro, leer algo, todos los miércoles o una vez por semana, que alguien nos siembre la palabra un poco más masticada para que la podamos entender. Pero esto es entre más, si yo hago, ¿por qué hace uno curso intensivo de inglés? Todos los días 2 horas, porque quiere aprender rápido. Pues si no me interesa, pues hago curso de inglés una vez por semana, voy a hablar en el 2418. ¿Sí o no? Entonces, cuando uno tiene interés, debe meterse de lleno en esto. Yo he dejado de ver televisión porque ahora leo más. Me meto en todas las cosas de la iglesia porque quiero crecer rápido, porque además me he dado cuenta, miren, estos días me mandaron un poema, un gran amigo me mandó un poema que decía que uno después de los 50 se da cuenta de lo que le falta y no de lo que ha vivido. Y es como si le dieran a uno una bolsa llena de caramelos y al principio uno cuando joven se come los caramelos, se come los caramelos, se come los caramelos. Y cuando ya le quedan pocos dice, uy, esto me los voy a saborear. Y no se los come rápido porque ya ve que se le están acabando. Ahora yo veo ya la vida de lo que me falta, más no, cuando uno tenía 20, tengo muchos años por delante. Y yo ahora veo y digo, tengo trabajo por hacer. Qué montón de personas y enseñanzas que tengo todavía por dar. Todo lo que me falta aprender de lo que está escrito en la palabra. Y ya no me quedan sino, ¿qué? 40 años. Y tengo que aprender un montonón. Entonces mis prioridades cambian. Quiero hacer un curso intensivo. No seguirla embarrando y terminar mi curso a los 80 y duré otros 40 años embarrándola. No, yo quiero aprender rápido para embarrarla lo menos posible y ser más limpio desde hoy, poder tener una mejor vida y poder enseñarle a otros todo lo que voy aprendiendo. Porque miren, yo todas las semanas, no se imaginan, y venimos acá, la vez pasada hablamos de secretos y misterios que nos revelaba. Acuérdense que hablamos de la enfermedad que era un espíritu. Y uno, que el mudo no habla porque tiene las cuerdas vocales. No, es un espíritu. Fíjate que todo viene de lo espiritual. ¿Y por qué vienen esas enfermedades? Por el pecado. Dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces todas las enfermedades entran a nosotros por el pecado. Y si yo no sé en qué peco y en qué no peco, pues voy a darle papaya al diablo para que los próximos 40 años me moleste. Es por eso es tan importante hacer un curso extensivo. Mire, Proverbios 1:23 dice,
volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. La versión de Dios habla hoy dice, presten atención a mis correcciones, y yo los colmaré de mi espíritu, les daré a conocer mis pensamientos. Fíjate, sin arrepentimiento no hay derramamiento del espíritu. Por eso las personas que no están cerca de Jesús, por eso Jesús decía, oye, les abran palabras porque hasta que no se arrepientan no quiero que entiendan. Es clarísimo, ¿cierto? Entonces esa es la llave de la entrada al Espíritu Santo hacia nosotros. Si no hacemos eso, miren lo que dice Dios, volveos a mi reprensión, o sea, cuando yo los reprenda, volveos a mí, ¿cierto? He aquí yo derramaré mi espíritu, ahí sí, pero después de que se vuelvan cuando yo los reprenda. ¿Y cómo los reprendo si no oyen? Si no están en una célula, si no van a la iglesia, si no escuchan una prédica. ¿Cómo se confronta uno mismo? Porque las prédicas y todo esto sirve para eso, para que uno diga, uy, yo estoy fallando en esto, uy, yo la embarré en aquello. Para eso es que sirve eso. Entonces yo quiero recibir el Espíritu Santo, sí, yo quiero recibir el Espíritu Santo, pero si no hago esto, no voy a... Por eso, en la medida en que nosotros llegamos a la iglesia, nos arrepentimos de algunas cosas, pero nos falta un montón de pecados que cometemos. Nos falta entender una cantidad de errores que seguimos haciendo. Entonces, por eso uno al principio empieza a leer y no entiende. Es que si la Biblia hubiera estado escrita en chino o en japonés o en mandarín, no entiende. Porque claro, en la medida en que no me he arrepentido lo suficiente y no he mirado mis pecados, pues el derramamiento de mi espíritu es poco. O en la medida, porque es que fíjate, dice, presten atención a mis correcciones. No dice, oigan mis correcciones y ya. Volveos a mi reprensión. O sea, hay gente que oye, sabe que está pecando y no se corrige. Entonces, si no se corrige, no ha habido un arrepentimiento. Y si no hay un arrepentimiento, no hay derramamiento del Espíritu. Clarísimo, ¿verdad? Me encanta cuando Dios nos revela estos secretos porque al final es como la fórmula de poder entender que estamos. Entonces esta semana tenemos una tarea y es escudriñar nuestro corazón todavía más. Mire, estoy seguro que no es porque seamos malvados ni queramos, no, es porque en nuestro corazón hemos cometido errores y con el tiempo los hemos olvidado y es bueno empezar a pedirle al Espíritu Santo, muéstrame en qué más me he equivocado, hazme ver cada vez más mis pecados, hazme ver siempre, yo siempre le digo, mire, cuando estoy embarrándola, póngame un choque eléctrico para que me dé cuenta que la estoy embarrando, ¿sí? O lo que sucede, lo bueno de orar todos los días, es que no se te olvidan los pecados del día anterior. Los tienes fresquitos. Cuando uno ora una vez a la semana, ni se acuerda que pecó el lunes, martes y miércoles. Por eso es tan importante orar 10 minutos, 15 minutos. Y en la medida en que ustedes empiezan a orar, yo aquí ya estoy orando media hora, a veces 35, 40 minutos, y yo, ¿a qué horas hablo tanto con Dios? Y a veces al principio le cuesta a uno trabajo orar 5. ¿Cierto? Entonces, porque cada vez me llena más de su espíritu, entonces hay una comunicación tan fluida. Eso es como cuando con los amigos uno al principio habla y cruza 2 palabras y a medida que se van conociendo y se van conociendo, pueden charlar horas. Es igualito. Bueno, entonces sin arrepentimiento no hay derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, voy a leer el versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, todos los miércoles aquí sembramos la palabra. En la iglesia, ¿qué es sembrar la palabra? Yo lanzo la palabra y la siembro en sus corazones. Y ya vamos a ver qué tipo de tierra es cada uno. ¿Ok? En la iglesia se siembra la palabra. Cuando le compartimos nosotros a una persona, le hablamos de Dios, alguna cosa, estamos sembrando la palabra en su corazón. Versículo 4 y 15. Voy a leer el 4, que es lo que estaba primero, y el 15, que es la explicación de Jesús. Entonces dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. En el 15 dice, y estos son los de junto al camino.
en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Genial. Son los que están junto al camino, ¿verdad? Un segundito que tengo tecito aquí, gracias a mi amigo Edwin. De tanto hablar se me reseca la garganta. Entonces, estos son los que están junto al camino. Estas personas tienen un corazón endurecido como el pavimento. ¿Cómo es la tierra del camino donde pasan los carros? Dura. O el pavimento es duro, ¿verdad? Entonces tienen el corazón endurecido, tienen una coraza dura que hace que la palabra no pueda penetrar al interior del corazón. O sea, la semilla en la tierra dura no alcanza a bajar para poder llegar a donde está la tierra que produce, que le da alimento, ¿verdad? Entonces, tienen estas personas que son las que Jesús llama, que están junto al camino, son las que tienen su corazón endurecido. Y entonces yo decía, bueno, ¿y por qué se me endurece el corazón, Dios? Revélame por qué se me endurece el corazón. Y aquí les traigo 5 cosas que endurecen el corazón. La primera es la falta de arrepentimiento. Estamos en pecado, pero no queremos reconocer nuestros errores. Hay altivez, hay soberbia y hay falta de humildad. Es difícil reconocer los errores. Nos pasa. Cuando discutimos con alguien nos cuesta reconocer que el error también es nuestro. Aquí nuestra naturaleza es así, pero en la medida en que practiquemos eso, va a fluir más fácil. Va a fluir más fácil. Entonces, nos falta humildad. Mire, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué Dios quiere que confesemos nuestros pecados y vengamos con humildad? Para que nos demos cuenta que la hemos fallado, que lo necesitamos a Él. Pero mire que Él dice, no tenemos que hacer un montón de cosas para ser perdonados. Si confesamos, Él es fiel. ¿Qué es lo que pide? Que confesemos. Que nos sentemos a reconocer realmente y confesemos con la actitud correcta, ¿no? No, ay, sí, perdóname por todo lo que he hecho en los últimos 40 años. No, así no sirve. Así no sirve pedirle perdón a nadie. Sí, hay que tomarse el tiempo y hacerlo realmente con conciencia. Lo segundo es, y esto, mire, la semana entrante Dios puso en mi corazón, a menos que de aquí a la otra semana me diga algo, la semana entrante vamos a hablar del perdón. Contrario a lo que todos creemos, el perdón es, la falta de perdón es tan grave como un homicidio, como un aborto, como un adulterio, es hasta mucho más grave. Podemos no poder entrar al cielo por la falta de perdón. Y la semana entrante, anoche Dios me habló sobre esto y me mostró unas cosas terribles que son de una importancia grandísima que quiero que por favor no se pierdan la próxima charla sobre el perdón. Porque trae unas consecuencias gravísimas no perdonar. Entonces no me voy a detener mucho ahí, pero cuando uno no perdona se crea una coraza de protección para evitar sentir dolor, trae amargura y resentimiento, y Jesús es claro en que debemos perdonar. Lo hemos visto en el Padre Nuestro. O sea, lo repetimos todas las veces que las personas rezan el Padre Nuestro, lo repiten, y muchas no perdonan. Perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofenden, y no lo hacen. Y no digo que sea fácil, porque hay heridas en el corazón. Pero recuerden que el perdón no es porque el otro se lo merezca, es que es por mi sanidad. Cuando Jesús nos manda a orar por nuestros enemigos es porque mi corazón se limpia. Ah, es que no se lo merece que ore por él. No importa. Necesito tener mi corazón limpio sin ninguna raíz de amargura. Ya lo veremos la semana entrante y van a ver que esto es un tema prioritario. La incredulidad es otra cosa que nos hace endurecer el corazón. Basamos nuestro conocimiento en la ciencia, en lo natural, olvidando lo espiritual. Mire, 2 Corintios 4, 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Es el diablo.
cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué pasa cuando uno lee el Evangelio y lo entiende? Tiene revelación de sus errores. Cambia, es perdonado y es salvo. Pero cuando uno no se da cuenta, no conoce el Evangelio, no cambia y no pide perdón, ¿quién gana ahí? Porque esa alma, ¿para dónde se va? Esa alma se la lleva al diablo. Entonces dice que el Dios de este siglo, o sea, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Se acuerdan que Jesús, dice que la palabra que Jesús, en donde menos hizo milagros, fue en Belén, donde él nació? Porque es que ese es el hijo del carpintero. Nadie le creía nada. La incredulidad es lo contrario a la fe, ¿sí o no? Entonces, cuando uno, y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la gente que es incrédula oye la palabra, eso, qué espíritus, que esa vaina es la enfermedad, eso no es así, eso es con, ¿sí? No creen nada, basan su conocimiento en la ciencia únicamente. Se les olvida que hay un mundo espiritual detrás. Ok. Cuarto, el pecado continuo hace que tengamos pérdida de la sensibilidad a lo que es bueno y lo malo, cauteriza nuestra conciencia, la vuelve insensible. No han escuchado, este tipo ya tiene la conciencia podrida que ni se da cuenta. Hay gente que hace y peca y peca y peca y peca, que después le parece que ya lo que peca no es pecado. ¿Sí o no? Se ha cauterizado su conciencia tanto que cuando escucha la palabra siente que no es para él. ¿Sí? Siente que no es para él. Mire, y nos pasa, nos cuesta, y lo digo, hablamos de los pecados, el chismoso, el mentiroso, el no sé qué, y cuando uno habla de esto, la gente no siente que es para ellos, porque muchas veces mentimos y somos chismosos. Y entonces cuando viene la palabra chisme y mentira, no sentimos que es para nosotros. Fíjate, cayó en el pavimento. No cayó y entró a mi corazón, porque si entra a mi corazón yo, ay, pucha, estoy pecando. No, se quedó en el pavimento. Porque en esa parte me he vuelto insensible. Ya he pecado, he sido mentiroso. Y ya no me cae, no me siento aludido, ¿sí o no? Bueno, y lo quinto es la religiosidad. Comportarse como los fariseos en el cumplimiento de una ley sin la demostración de amor. Leí esta mañana que Jesús sanó a una señora que llevaba 18 años enferma en un día sábado. Y el de la sinagoga se molestó porque el día sábado no se podía sanar. Vengan otro día que no sea el día sábado o el día de reposo. No, vengan otro día. ¿Cómo se le ocurre sanar el día de reposo? No se puede. Y entonces Jesús les dice, oye, pero a ver, si tú tienes un asno, un burro, lo sueltas y lo liberas para poderle dar agua cualquier día, todos los días. Esta señora lleva encadenada 18 años y ustedes se ponen bravos porque ahora yo la suelto hoy. Eso es la religiosidad. Poner una ley sin amor. Poner la ley por encima del amor. Y Jesús le encantaba sacudírsela a los fariseos porque hacía todo por amor y iba en contra de la ley. Y ellos se molestaban terrible. Entonces, cuando somos religiosos, es porque hacemos las cosas porque me toca sin amor. Porque, yo cumplo, digo estas 3 cosas y ya cumplí. Sin amor. Doy limosna sin amor. Hago una obra sin amor. Doy unas flores a mi esposa sin amor porque me toca el día del amor y la amistad. No valen. ¿Cierto? Estamos de acuerdo. Ok. Hechos 7:51 dice, estamos hablando que se endureció el corazón, ¿verdad? Entonces dice, duros de cerviz, la cerviz es el corazón, e incircuncisos de corazón. Acuérdese que, mire, cuando en los evangelios se habla de la circuncisión, no se habla de la circuncisión realmente, la circuncisión de los hombres, se habla de la circuncisión del corazón. O sea, de quitarle la capa que lo tiene sin quedar libre el corazón.
Porque cuando pecamos, cuando somos incrédulos, cuando nos falta perdonar, cuando no nos arrepentimos, se crea una capa encima de nuestro corazón. Y hacerle la circuncisión al corazón es coger y con un bisturí quitar esa coraza que está encima. Entonces dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Fíjate que tener el corazón cubierto y sin circuncidarlo hace que resistamos al Espíritu Santo. Te viene el Espíritu Santo y no puede entrar porque el corazón no lo deja entrar. La tierra es la del pavimento, hay un pavimento, hay una coraza sobre nuestro corazón. Ezequiel 36, 26, 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjate que antes de poner el espíritu, dice que le cambiará el corazón de piedra por uno de carne. Porque si no, el Espíritu Santo no entra. Porque tenemos un corazón de piedra. Y hemos dicho, no, fíjate en los sentimientos, decimos, no, tiene un corazón de piedra. Nada lo conmueve. Y si nada lo conmueve, ¿cómo puede entrar el Espíritu Santo a enseñarle? Primero necesitamos tener un corazón de carne para que podamos recibir el Espíritu. Pondré dentro de vosotros mi Espíritu y andré que haré en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y lo pongas por obra, o sea que al final los ejecutes y los hagas y seas testimonio, ¿cierto? Entonces, estos son los que cayeron, la semilla cae junto al camino, duros de corazón. Ya vimos los 5 puntos por los que uno puede endurecer su corazón. Ahora, esto no es que yo soy A o B o C. Yo puedo tener, un día puedo ser duro de corazón, otro día puedo ser tierra este, otro día. Depende. Esto nos movemos entre los diferentes tipos de tierra. Entonces ahí les dejo para que estudien y oren esta semana. Como siempre les dejo una tareita en la semana. La tarea esta semana es mirar en dónde estoy. Y si encuentro algunas cosas de estas, falta de arrepentimiento, falta de perdón, incredulidad, pecado o religiosidad, puedo ver que estoy siendo tierra de esa dura de pavimento en donde no va a entrar la palabra. Y por eso posiblemente no estoy entendiendo ni mu de lo que leo. ¿Listo? Segundo, vamos a ver el segundo tipo de tierra. Está en los versículos 5 y 6. Voy a leer 5 y 6. Entonces dice, otra parte cayó en los pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Ahora la explicación de Jesús está en el 16-17. Dice el 16-17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Entonces, ¿quiénes son? Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, perfecto. Vamos a ver el segundo tipo de tierra. Vamos a ver ya qué tierra soy. Los pedregales. ¿Qué es un pedregal? Pues es donde hay piedra y tierra sueltica como por encima. No es profundo, pero hay tierra sueltica, porque cabalmente las piedras hacen que la tierra sea suelta, pero hay poca tierra, porque es un pedregal, ¿ok? Entonces una planta, por ejemplo, la raíz no puede echar raíces profundas, echa raíz rápido, pero no puede echar raíces profundas porque más abajo está duro y entonces ella crece rápido porque está sueltico, crece fácil, pero luego no tiene raíces profundas. Entonces estas personas son aquellas que mantienen una relación superficial con Dios. No hay profundidad en su relación y no tienen raíces profundas. Entonces, ¿por qué no tenemos raíces profundas? Vamos a ver por qué no tenemos raíces profundas. Me encanta cuando yo hago esto. De verdad que Dios me confronta muchísimo a medida que yo voy haciendo la reunión. Primero, falta de compromiso. Eso hace que no tenga raíces profundas. No tengo tiempo con Dios, es poco o muy limitado. Apenas comparto con Él los domingos un rato, media hora,
inclusive 1 hora y media de pronto, pero con eso me conformo. Entonces tengo una relación superficial. Solo busco a Dios cuando hay problemas graves. ¿Cómo sería una relación de falta de compromiso? Pues una amistad que solo se ven, o un noviazgo, siempre lo he dicho, o unos esposos que solo se ven 1 hora a la semana. ¿O qué pasa cuando decimos voy a aprender inglés, pero digo que voy 1 vez a la semana? Ah, pues qué falta de compromiso la suya para aprender inglés, ¿sí o no? No hay compromiso. Entonces, cuando no hay compromiso en una relación y el tiempo que se comparte es muy poco, las raíces entre los dos no son profundas, ¿cierto? Segundo, falta de intimidad. No hay tiempos de oración, no hay tiempos a solas en donde se mantenga una relación cercana. Son como una pareja que nunca pasa tiempo a solas juntos, sino que se ven únicamente en relaciones sociales compartiendo con muchas otras personas. No hay lazos realmente entre ellos. Cuando tenemos intimidad con Dios, hacemos una... Miremos las parejas. Tener intimidad los une mucho, porque se empiezan a conocer. Es cierto que uno comparte con su pareja y en algunos círculos sociales, pero uno también comparte con su pareja solo. Porque si uno solo compartía con su pareja en los círculos sociales, pues en ese momento estaba hablando con Dita, estábamos hablando todos. Pero cuando uno comparte solo con la pareja, se empieza a conocer mucho más con la pareja. Entonces, si no tenemos tiempos a solas con Dios de oración, no vamos a empezar a tener intimidad y a conocernos más. Somos como esos que solo nos vemos en las reuniones sociales. Hablamos con todo, vamos a la iglesia y solo lo oímos en la iglesia, ¿verdad? Tercero, ¿por qué tengo falta de lazos? Porque no tengo promesas reveladas. ¿Se acuerdan que cuando Pedro recibió la promesa, él entendió que era el Cristo y se aferró a esa promesa? Entonces, en la medida en que no conocemos la palabra, no vamos a una iglesia, no vamos a una célula, no escuchamos prédicas, no nos alimentamos de libros, esto aquí, pues no cojo las promesas. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que les dejo las citas acá para que ustedes se aferren a esas promesas en el momento del problema? O cuando oren, se aferren a esas promesas. Entonces, la persona que no tiene promesas no sabe para qué ser obediente, porque casi todas las promesas tienen un condicionante antes. Dice, si tú oyeres mis mandamientos, entonces yo te bendeciré. Todas tienen un condicionante. Si tú vas a clase, aprendes inglés. Si tú haces ejercicio, sacas músculo. Si tú haces dieta, bajas de peso. Eso no es que voy a bajar de peso porque sí. Hay algo. Entonces, todas las promesas tienen un requisito, ¿verdad? Entonces, cuando uno no tiene las promesas en su corazón, viene la tribulación y el problema y pácata, se molesta con Dios. Se molesta con Dios, se molesta con todo el mundo, se molesta y se va. Y todo lo que había oído de la palabra no le importa, porque no hay una relación fundamentada. No hay algo que te afirme. Un matrimonio, las parejas se prometen cosas, se hacen votos y a pesar de los problemas se mantienen unidos. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque hay relación, comparten tiempo, tienen intimidad y han hecho unas promesas de amarse y respetarse, ¿cierto? Entonces, es importante las promesas. Salmo 71:3 dice, sé para mí una roca de refugio, le está hablando a Dios, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. En los tiempos de tribulación, en los tiempos de problemas, en los tiempos en que las cosas se ponen difíciles, me tengo que aferrar a las promesas de Dios, pues si no las conozco, ¿de dónde me agarro? ¿Sí? Eso es como cuando uno está peleando con la pareja y dice, y no la conoce casi, dice, pero ¿de dónde me agarro para no terminar? ¿Cuáles son las cosas buenas de esa persona? Si no la conoce, no tiene de dónde agarrarse para no irse. ¿Ok? Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que me oye estas palabras
y las hace. No solo es oír, sino hacer. Y miren lo que dice más adelante, Mateo 7:24, todo completo. Entonces, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué me muestra aquí? Las dos casas van a recibir vientos, vinieron los ríos, le van a dar ímpetu contra las dos casas. O sea, no es que porque uno se acerque a Dios, entonces no le van a venir problemas. No, señor, los problemas vienen para los que edifican sobre la arena y para los que edifican sobre la roca. Los problemas vienen para los dos. Pero si uno tiene las promesas y se aferra en la roca, puede pasar el tiempo difícil. ¿Cierto? Y lo cuarto es que porque no hay una experiencia personal. No hay una experiencia personal con Dios o con Jesús, sino conocemos a Jesús por las historias de otros, pero no hemos sentido aún su amor, no entendemos la revelación de la cruz todavía, que es el acto de amor más grande hecho por Jesús hacia nosotros, ¿cierto? Job 42:5, perdón, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando uno ya empieza a conocer una experiencia personal con Dios, lo que les pasó a ustedes, oraron tal y vino y al otro día una persona vino y los buscó, empieza uno a ver las cosas de Dios en su vida, las raíces se vuelven más profundas. Cuando uno no ha tenido una experiencia personal con Dios, en donde puede ver las cosas que Él hace en su vida, pues tiene una relación superficial aún. Y por eso Job había tenido toda su vida y solo hasta que el diablo lo atacó y lo volvió nada, ahí sí, cuando ya tuvo una experiencia con Dios, le dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ya cuando lo ven, mi vida cambió en el momento en que empecé a tener experiencias personales con Dios. Porque ya veía que esto no es palabras, sino es real. Entonces, si aún no han tenido una acción, no hablo de sobrenatural, es importante tener una experiencia sobrenatural, pero si aún no han tenido, empiezan a ver las cosas de Dios, oren mucho más, pídanle a Dios que se les revele, porque en la medida en que ustedes ya empiezan a ver, ya la cosa cambia. Y crece la fe, crece todo. ¿Sí? Bueno, el 7, que habla de los espinos, dice, otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La explicación de Jesús está en el 18:19. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, los espinos tienen zona buena para crecer, pero hay maleza alrededor. ¿Han visto cómo cuando se siembra tienen que quitar la maleza? Porque si no la maleza ahoga lo que se siembra, ¿verdad? Entonces, estas son personas que se conmueven cuando escuchan la palabra. Vemos que vienen a una reunión, van a la iglesia, lloran, sí, sentí la presencia de Dios, pero luego no tienen tiempo para volver. Entonces, dice ahí que los afanes de este siglo, y entonces ahí yo veo tres cosas. Habla de tres causas que hacen que la tierra en donde yo vivo sea espinosa. Primero, los afanes de este siglo. Tienen tiempo para todo, menos para Dios. Los hemos visto por todos lados, ¿no? Olvidan que debemos darle a Dios el primer lugar. Dicen con la boca que aman a Dios, pero lo colocan en el último lugar de sus prioridades. Siempre hay algo primero o siempre hay algo que se interpone con las cosas de Dios y siempre deciden primero por lo otro. No ponen a Dios en el primer lugar, pero sí, no, yo amo a Dios, yo estoy bien con Dios, pero lo ponen en el último lugar. Y el mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas, no ame a Dios cuando tenga tiempo
y le quede sus preocupaciones del día. Entonces, son personas que viven y mueren por los afanes de este siglo. Mateo 6, 25, 34. Y hablando de los afanes, recuerdan que en algún momento hablamos de las prioridades y los afanes. Entonces les voy a volver a recordar la cita de Mateo 6, del 25 a 34. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Mire, Jesús es tan claro en las cosas que dice que yo digo a veces es que no queremos escuchar como Él habla, ¿no? No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo más que vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, se refiere a los que no siguen a Jesús, los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mire esto tan importante. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con el propio mal. ¿Cuántos de nosotros no nos podemos concentrar mientras estamos escuchando la palabra porque estamos pensando en los problemas que tenemos? ¿Cuántos hoy me están escuchando de pronto por internet y no las cosas, mañana tengo que hacer esto, si tengo un problema, tengo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el diablo le interesa que lo que estamos sembrando, mira, ahora que estuvimos en el encuentro, la gente se dormía. Y el pastor le decía, hey, no se duerman. No porque yo no quiera que se duerman, sino porque ustedes se duermen, se pierden esto tan importante que se está diciendo hoy. Entonces, cuando yo estoy escuchando la palabra y necesito ser buena tierra, el diablo me manda preocupaciones y a que yo piense en todo lo que tengo para que no le ponga cuidado y no me llegue al corazón, sino que se quede superficialmente o se sea ahogada por la maleza de mis preocupaciones. Y no le puse cuidado. No le puse realmente cuidado a mi corazón, a esa palabra. Entonces, aquí les dejo un consejo, utilicemos la inteligencia emocional. Porque muchas de las preocupaciones, primero no las puedo solucionar. Jesús nos dice, basta a cada día con su propio mal. Basta a cada día con su propio mal. O sea, mañana me preocuparé por lo de mañana. Si hoy estoy aquí escuchando la palabra de Dios, ¿por qué tengo que estar pensando en este momento que es tan importante? ¿Se acuerdan de María y Marta? Cuando hablamos de María y Marta, que María estaba con las cosas del aseo, Marta. Estaba con las cosas del aseo y María dijo, no, yo me siento a escuchar al Señor Jesús. No hay nada que me desvíe. Entonces, ojo con los afanes del día, porque los afanes del día son los que efectivamente me ahogan la palabra. Me siento a leer la palabra de Dios y, uy, no he hecho, hoy tengo que ir a hacer esto, miércoles tengo tal problema, y resulta que empiezo a leer o empiezo a orar y termino pensando en otras cosas. ¿No les ha pasado eso? Empieza uno a orar, empieza uno a leer y cuando menos piensa está dedicado a otras cosas que no son lo que se sentó a hacer. Entonces, ojo con eso. El segundo punto, esos son los afanes del día. Entonces, fíjate que tenemos que reconocer que en algunos momentos hemos sido esa tierra de los espinos. Hemos sido esa tierra por los afanes del día a día. Lo segundo es el engaño de las riquezas. Estas personas son las que se esfuerzan en trabajar y trabajar más por obtener más y más dinero, de manera que su Dios no es Dios. Su Dios es el dinero. Entonces, como su Dios es el dinero, le dedican y le dan el primer lugar a eso.
donde está su corazón está su Dios, y ponen el dinero por encima de Dios, creen que el dinero es lo que les dará la felicidad y pierden de vista lo que es importante. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ordenar las prioridades y que me paso más tiempo en el trabajo porque esto, aquello, no sé qué? Pero ¿qué es lo importante? Hicimos un ejercicio, pongamos las prioridades, lo importante es primero Dios. Todos nos sentamos acá y digo, bueno, pongamos las prioridades. Primero, ¿a quién pone en primer lugar? No, pues ponemos a Dios, tal, en segundo lugar mi familia, tal. Pero luego cuando vivimos el día, no hacemos caso del orden que hicimos. Invertimos totalmente esas prioridades. Entonces ese es el engaño de las riquezas. Y lo tercero es la codicia de otras cosas, que es lo que hablamos, que la lista de prioridades está puesta en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo. El yo es su Dios. Para muchas personas es más importante lo que yo quiero. Es que yo quiero esto, es que yo quiero aquello, es que yo quiero esto, es que yo aquello. ¿Y dónde está lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? ¿Sabe? Lo hemos escuchado, que predicar la palabra. ¿Cómo predico si no aprendo? No puedo dar de lo que no hay en mi corazón. Primero aprendo y luego predico. Entonces, si no voy a aprender, ¿cómo le enseño a alguien a hablar inglés si yo no hablo inglés? No puedo. Primero entonces tengo que dedicarme y concentrarme a aprender para poder hablar y dar, ¿verdad? Perfecto. Y ahora habla de la buena tierra. Miremos el versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, y el 20, en la explicación, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, estas personas son las que hacen de la palabra su estilo de vida. Toman la palabra hoy y mañana cambian, porque la escuchan. Y entonces, mire, les traigo Lucas 13, 18, 19. Mire, Jesús dijo también, semejante a qué es el reino de Dios, ¿con qué lo compararé? Pues es semejante al grano de mostaza que alguien toma y siembra en su huerto, y ese grano crece hasta convertirse en un gran árbol, en cuyas ramas ponen su nido las aves del cielo. Ahí les puse un dibujo de qué tan grande es la semilla de mostaza, y a mano derecha el tamaño del árbol. La semilla, dicen que la semilla de mostaza es la semilla más pequeña y el árbol es de los árboles más grandes. Y entonces una semilla produce un árbol de estos. ¿Cuántas semillas hay en ese árbol? Entonces, mire, la palabra la sembramos en mi huerto, porque la palabra no es que yo la siembro en el huerto de otro. Salud. La semilla, la palabra se siembra en mi huerto, en mi tierra. Y si soy buena tierra, cuando miro el árbol de la derecha, que me gustaría que miraran aquí la foto, mire, ahí les puedo mostrar. Mire, ahí está la semilla y está el árbol. Cuando yo la siembro en mi huerto y empieza a crecer, uno ve ese árbol y dice, ese árbol es un árbol firme. Ese árbol no se lo lleva cualquier viento, ¿cierto? Y ese árbol se nota que ha producido mucho fruto, o sea, ha cambiado muchas cosas en su vida. ¿Por qué? Porque fue buena tierra. Y dice que semejante a eso es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tipo de tierra he sido? Les dejo la reflexión, ya que estudiamos los tipos de tierra, la del camino, la de los pedregales, la siguiente de que tiene, está llena de maleza, y la buena tierra. ¿Qué tipo de tierra he sido y qué tipo de tierra quiero ser? Porque el fruto en este caso es para mi beneficio. Este fruto me va a dar estabilidad, me va a dar sombra, me va a producir cuántas semillas de mostaza van a haber ahí para mí. Entonces fíjense que sembrar la semilla en buena tierra es beneficio para mí. Me va a volver estable, me va a volver que voy a recibir muchas más semillas de lo que sembré.
Entonces les dejo ahí la oración porque ya estamos cumpliendo exactamente 1 hora y 2 minutos. Les dejo ahí la oración para que cada uno en su casa durante esta semana, nosotros nos quedamos aquí, pero cada uno de ustedes ore con estos 3 puntos que les dejo para que en esta semana podamos aprender mucho más de este tema. Perfecto. Mi Dios los bendiga, se cuidan mucho, nos vemos la semana entrante, no se les olvide que los textos están en el grupo de célula, los he dejado en los archivos ya colgados. La semana entrante, por favor, no falten porque es muy importante el tema que vamos a hablar. Bendiciones a todos, nos quedamos aquí terminando la oración.